Chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el último tema que vamos a alcanzar a ver de circuitos eléctricos. Ya vimos en el video pasado un circuito eléctrico en serie, ahora nos toca ver un circuito eléctrico en paralelo, que las características varían un poco a comparación del circuito en serie, ¿sale? Lo que no va a variar son los componentes de un circuito. Recuerden que los componentes de un circuito al menos tiene que tener 3, al menos. Yo les dije que 4 porque incluye un interruptor, que es el que me permite que pase o no pase por los conductores la energía. Pero con 3 tenemos, con 3 elementos tenemos. En este caso, vamos a tener fuente de voltaje, aquí está. Vamos a tener conductor, que recuerde que el conductor lo representan estos hilitos. Y vamos a tener en este caso resistencia. 1, 2, 3. Se fijan que en un circuito, o recuerdan mejor dicho, que en un circuito en serie, las resistencias estaban una tras otra. Es decir, de un extremo de la batería o de la fuente de voltaje, salía y luego conectaba una, y luego del final de esa conectaba la otra, y luego del final conectaba la otra. Ahora no. Ahora, cada extremo de la batería, supongamos que este es el positivo y este el negativo, cada extremo va a estar conectado a los extremos de las resistencias. ¿Para qué es esto o para qué sirve esto? Para que, a diferencia del circuito en serie, si una de estas resistencias falla, que esta falle por ejemplo, las demás sigan conectadas a cada extremo. En un circuito en serie fallaba una y fallaban todas. ¿Por qué? Porque todas dependían de ellas. Ahora estas son independientes, por así decirlo. ¿Sale? Ok. Las características de un circuito en paralelo. Las características de un circuito en paralelo. Fíjese bien. Los elementos tienen conectadas sus entradas a un mismo punto del circuito y sus salidas a otro mismo punto del circuito. Lo que les decía, que cada extremo de la resistencia está conectada a un extremo de la batería. ¿Ok? Ahora, fíjese bien. Todos los elementos que cuente o con los que cuente el circuito van a tener el mismo voltaje. Es decir, el voltaje total, que es el que me proporciona la fuente de voltaje, va a ser el mismo en el elemento 1, en el elemento 2, en el elemento 3, hasta el elemento 1000, si es que tengo 1000 elementos. ¿Sale? Ahora, siguiente característica. La suma de la intensidad que pasa por cada uno de los elementos es la intensidad total. Fíjese bien, a comparación del circuito en serie. En el circuito en serie, cada elemento tenía su voltaje. De tal manera que si yo sumaba esos voltajes, aunque fueran 1000 voltajes, me tenía que dar el valor del voltaje total de la fuente. Aquí no. Aquí el voltaje va a ser el mismo. Por eso si un elemento deja de funcionar, los demás siguen funcionando porque siguen teniendo la alimentación de voltaje. ¿Ok? Ahora, otra diferencia. Aquí, la corriente total va a ser igual a la suma de las corrientes en cada elemento. ¿Esto qué quiere decir? Que cada elemento va a tener su propia corriente. Si tengo 1000 elementos, 1000 corrientes. De tal manera que al sumar esas corrientes me tiene que dar la corriente total. ¿Okay? Si se fijan, es al revés que en el serie. En el circuito en serie, cada elemento tenía un voltaje distinto. Y la corriente era la misma. Ahora, aquí en el paralelo, el voltaje es el mismo y cada elemento tiene corriente distinta. Es lo contrario. Aquí viene lo bueno. Ahora, la resistencia total o equivalente. Necesito tener esta fórmula. Si se fijan, muchachos, ahora no se suma directamente. La resistencia total va a ser igual
a 1 sobre las resistencias, pero representadas como fracciones. 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. Y la característica, la vuelvo a repetir, principal de este tipo de circuitos es que si un receptor deja de funcionar, si un elemento deja de funcionar, los demás van a seguir funcionando normalmente. Por eso, muchachos, en nuestras casas la instalación eléctrica está hecha en paralelo. Si no, imagínense si estuviera en serie, se nos fundió un foco y ya no prendía ninguno. ¿Sale? Ahorita en el siguiente video vamos a ver un ejemplo.